Fíjense que me encontré con este otro artículo que se llama ¿alguna vez ChatGPT será como atrapado? O sea, como cuando haces trampa y te atrapan haciendo trampa, repensando la detección del plagio. Entonces, en este artículo, los investigadores generan 50 ensayos de tópicos diferentes y le piden a ChatGPT que los genere y luego lo hacen pasar esos 50 ensayos por dos detectores específicamente de plagio. Uno es Turnitin, que ya lo conocemos, es el que normalmente se utiliza, y el otro es I think o algo así se llama. Ahorita les confirmo cómo se llama el segundo. Pero fíjense, aquí están los resultados. Los voy a pasar directamente a los resultados. Estos son ejemplos de los ensayos que generó ChatGPT. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y obviamente está en inglés. Pero fíjense, lo que está de color es lo que ChatGPT identificó como plagio. En este caso, solo estas palabras, este conjunto de palabras, de frases, a través de Turnitin. Aquí fue Turnitin la herramienta que se utilizó para detectar el plagio. Y fíjense, súper poquito lo que detecta como plagio, aunque todo el ensayo fue hecho por ChatGPT. Fíjense un poquito más abajo. Igual otro ensayo en donde sí detecta algunas líneas, algunos textos como plagio. En este caso fue también Turnitin. 14% nada más lo detecta como plagio, aunque todo fue hecho por el bot ChatGPT. El que detectó con más plagio, y aquí yo tengo una propuesta de por qué, es el de la temática leyes de la física. Y aquí sí detecta varios textos, pero fíjense, les voy a decir de una vez por qué creo que sucedió así. Porque en física hay muy poca variación en cómo se enuncia la ley de Newton de un libro a otro, de un autor a otro, porque son leyes, son teoremas, son reglas que se vienen repitiendo desde hace 300, 400 años, sobre todo, por ejemplo, estos temas de física clásica, de las leyes de Newton, las leyes de Kepler. La enunciación es casi como que ya está escrita en piedra. Y son las cosas que yo veo que la herramienta Turnitin tiene o detecta como plagio. Sobre todo hay algunas enunciaciones de las leyes de Newton, la ley de la conservación de la energía. Obviamente, así se llama, ley de la conservación de la energía, y aunque a veces no se le puede llamar ley de conservación nada más, o a veces sí, pero en un contexto menos formal. Pero si se está haciendo un ensayo, es normal que se enuncie completamente cómo se llama esa ley, y aquí lo detecta como plagio, aunque esa es mi explicación, que es que así se hace, así se dice, y son cosas que no podemos decir de otra forma o reformular o refrasear, porque la ciencia tiene un vocabulario muy específico. Entonces, bueno, esa es mi explicación y el por qué aquí Turnitin sí demuestra, bueno, sí tiene un porcentaje de 64% de plagio, aunque bueno, yo no veo aquí como un problema muy grande porque es un tema científico, físico, ¿no? Bueno, los voy a llevar directo a la tabla. Fíjense, esto es la primera herramienta, que era Authenticate. Aquí están todos los ensayos que se generaron con ChatGPT, los tópicos, los temas. Aquí vienen cuántos ensayos se generaron de estos tópicos. En este caso, por ejemplo, 17 ensayos de estos tópicos, 5 ensayos de estos tópicos de Social Network Analysis, etc. 3 ensayos de Machine Learning, Prediction, Clustering, y el total aquí da, da 25. ¿25? Sí, 25. Ok. Y aquí lo que estamos viendo es que en estos 17 ensayos, o sea que representan el 68% del total de los ensayos, Authenticate, esta herramienta, dijo que había menos del 10% de plagio. O sea, en la gran mayoría de los ensayos encontró que casi no había plagio, porque normalmente el rango de plagio aceptable, por estas cosas que les digo, que de repente hay cadenas de texto que no se pueden modificar mucho en tesis y en artículos científicos,
hay una tolerancia al plagio y a veces esa tolerancia llega hasta el 14% o 13%. Entonces, en este caso, estos 17 artículos, o sea, el 68%, pasaría la tolerancia de plagio sin ningún problema. Luego tenemos los que estaban entre 10 y 20% de plagio, pero solo son 5, y los que están entre 20 y 40% solo son 3 de los generados. Entonces, en este caso podríamos decir que tuvo un 12% de confianza, o bueno, si lo aumentamos estos 5 de acá, le podríamos decir, pero es que les digo, la tolerancia a veces va hasta el 14%, entonces aquí tendríamos que saber de estos 5 cuáles tuvieron 10 o más cercanos al 10 y cuáles estuvieron más cercanos al 20, ¿no? Entonces yo diría a lo mejor un 20% de confianza para la herramienta Authenticate no es nada. O sea, nosotros no podemos utilizar una herramienta que nos da 20% de confianza para saber si un texto fue generado o no con inteligencia artificial. Ahora fíjense, esta tabla de abajo nos da el resultado con Turnitin, que es el favorito de muchas personas, el Turnitin. Fíjense. De aquí podemos ver que también fueron 25 ensayos. El 12 de estos ensayos, o sea, el 48% tenían estos temas, el 24% estos temas, 24% estos temas y 4%, o sea, solo uno, leyes de física. Y fíjense, aquí el 48% fue detectado con un porcentaje de plagio de menos del 10%. O sea, otra vez cercano de la mitad de los ensayos es detectado dentro del rango aceptable de plagio, ¿no? Por así decirlo. Aquí 24% entre 10 y 20, otro 24% entre 20 y 40, y el de leyes de la física, que fue el ejemplo que vimos hace un momento, más del 40%. De hecho, tenía el 62% de detección de plagio. Ahora, fíjense, aquí hay algo que quiero aclarar. Fíjense, los primeros tópicos, por ejemplo, es culturas del Medio Este y luego de América del Sur. Diferencias de trabajos en California y Nueva York. O sea, cosas a lo mejor más humanísticas o más de ciencias sociales, pero conforme nos vamos acercando más a lo que es más exacto, más matemático, más científico, por ejemplo aquí Clustering Algorithm, C Char y Java, o sea, lenguajes de programación, más abajo Learning Analytics, toda esta parte de minería de datos, de ciencia de datos, y llegando hasta las leyes de la física, va aumentando el plagio detectado. Pero es lo que yo les digo, o sea, creo que es porque estas cadenas de texto que se generan en este tipo de temáticas no varían mucho y no se pueden refrasear. Y lo que quiero decir es que no tienen mucha flexibilidad para escribirse de otra manera, y la inteligencia artificial pues lo escribe como normalmente se escribe y por eso se detecta como plagio. Pero bueno, no creo que sea algo muy, muy útil, ¿no? Para utilizar. Pues bueno, aquí lo que me gusta también de este artículo es que el autor nos da varios consejos a los profesionales de la educación. A los profesores, tutores, instructores les dice que deben dar tareas o proyectos o ejercicios que vayan más allá de lo básico y que activen el pensamiento activo o el involucramiento activo y el pensamiento crítico. O sea, aquí lo que nos está diciendo es no se queden en lo básico. Si ustedes le piden la síntesis de siempre y el ensayo de siempre, jamás lo van a detectar que es plagio o que fue hecho por ChatGPT. Y aquí, bueno, da diferentes consejos a los estudiantes, a las instituciones. Es un artículo que me gustó mucho, que probablemente lo publique en los siguientes días en LinkedIn. Entonces, por ahí si quieren estar al pendiente.